¿Qué se necesita para llegar a los Estados Unidos con una idea y transformarla en un negocio que hoy distribuye productos colombianos en más de 30 estados? Esa es la historia de Julio Barberi, un empresario que convirtió la perseverancia y la visión en un legado para nuestra comunidad. Hoy, en la charla de la Chamber, vamos a descubrir juntos cómo lo hizo y qué aprendizajes nos va a dejar a todos los emprendedores colombianos que estamos viendo este podcast. Soy María Fernanda Ordóñez, su host, y le doy la bienvenida a Julio Barbieri. Julio, ¿cómo Bue- estás? Bueno, María Fernanda, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la entrevista y bueno, aquí estamos listos para responder y para ver cómo impactamos en la comunidad y cómo servimos a otros. Bueno, pues para empezar yo te quiero preguntar, cuando tú pensaste en el momento que tú lograste ver tus productos colombianos en los supermercados de los Estados Unidos por primera vez, ¿qué sentiste? ¿Qué pasó por tu cabeza en ese instante? Bueno, ¿qué sentí? Una alegría muy grande y no tanto en los supermercados. Inicialmente el sueño mío era, o el anhelo, o parte de la estrategia era primero entrar al canal de las vending machine. Entonces, cuando logramos poner nuestros productos en las vending machine, que era algo bien difícil y que lo empezamos a ver en las máquinas, pues eso nos trajo a nosotros una satisfacción muy grande, porque ahí en ese canal se compite con los grandes jugadores de este país de snacks como Frito-Lay. Claro, Sí. tremendo. Bueno, cuéntanos un poquitico de tu historia, así de cómo fue el primer paso, qué te llevó a venir a los Estados Unidos, ¿cómo fue eso? Bueno, lo de nosotros tiene una cola hacia atrás, ¿no? Son mi esposa y yo. Mi esposa y yo llevamos 40 años de casados. Mi esposa Diana Barberi. Los dos empezamos una panadería en Pereira, Colombia, junto con mi familia. Y en ese tiempo, como en el 86, nos casamos, tuvimos una hija. Y en esa panadería vendíamos pues todos los productos que se venden en una panadería, buñuelo, panes croissant, todo eso. Pero había un paquetico que eran las rosquillas y los pan de yucas. Eso era lo único que se empaquetaba. Entonces nosotros le vimos como más proyección a esos paquetes. Entonces nosotros finalmente cerramos la venta de panadería y convertimos esa panadería en una empresa de snacks. Entonces empezamos a vender las rosquillas en snacks, las medialunas en snacks y los besitos en snacks. Y pues se nos abrió la oportunidad de expandir el negocio, de venderle a los teatros, a los carritos de dulce, a los supermercados. Y bueno, ya después empezamos a sacar otros productos, otros snacks, como los trocitos, como las papas, los chicharrones, los platanitos. Y en esa empresa estuvimos hasta el año 99 aproximadamente. En el año 99 la vendimos. ¿Por qué la vendimos? Por la situación de seguridad, básicamente, que se estaba presentando en Colombia en ese tiempo. O sea, lo que eran los secuestros, las extorsiones, mejor dicho, en Colombia del año 95 hacia arriba todo se complicó. Sí. Y de cierta manera yo me sentía como que no podía desarrollar todos esos dones, todos esos talentos, todo eso que Dios me había dado como empresario. Ahí teníamos una compañía que teníamos más de 200 trabajadores, éramos la compañía de snacks más prestigiosa, más posicionada en todo el eje cafetero, norte del valle, vendíamos en Antioquia, en Cundinamarca. Entonces yo le dije a mi esposa, le dije, la verdad, yo me siento aquí maniatado. Yo quisiera ir a vender nuestras rosquillas y nuestros platanitos a Estados Unidos. Entonces, eso fue una decisión dura porque pues teníamos que empezar por vender la empresa, tomar la decisión de venirnos para acá, alejarnos de todo lo espectacular que se vive en Colombia cuando hay seguridad. Cuando no hay seguridad, Ujú. cuando uno no puede ir a otra ciudad porque de pronto lo pueden secuestrar, pues eso es muy triste. Y ese tipo de cosas nos pasaban a nosotros en ese momento. Entonces, yo le dije, no.
yo no me siento que yo me esté desarrollando, yo no siento que estoy creciendo, que estoy siendo de impacto acá, no como cuando empezamos en el 86, que empezamos a generar recursos, empezamos a generar empresa, a generar empleo, a darle trabajo a otras gentes otros como por ejemplo como los agricultores, como los que nos vendían el queso, el almidón. Estábamos como en estancamiento. Entonces yo dije, yo creo que si nosotros nos vamos a Estados Unidos, allá podemos hacer más labor que aquí en Colombia. Tomamos la decisión de vender esa empresa. Rápidamente salieron pues unos inversionistas del eje cafetero y nos la compraron. Compraron no toda el 100%, pero sí la mayoría. Y nos demoramos 10 mesecitos en entregar esa empresa. Nos vinimos para acá, para Estados Unidos, en el año 2000 y me vine con mi esposa y mis dos hijas, Paula y Valentina. Una tenía 4 años y la otra tenía 13 años, Paulita. Llegamos aquí a Estados Unidos, completamente desconocido. Yo conocía Estados Unidos, pero de turista, pero yo sentía que aquí íbamos a poder crecer y desarrollarnos. Entonces, mire esto qué lindo, María Fernanda. Montamos la compañía y mi única trabajadora en ese tiempo, Migración aprobó de que los L1 podían darle trabajo a la L2. Pues nosotros vinimos con una visa de L1, de inversionista. Inversionista. Entonces, en Colombia, como te digo, teníamos como casi 200 trabajadores y quedé sin ningún trabajador. Uy, Y llegamos aquí y dije, uy, no, qué alegría, mi única trabajadora es mi esposa. Entonces, rentamos una oficina, un cell storage y empezamos a traer las rosquillas que producíamos, pero que ya esa empresa no era la mayor parte de nosotros. Estos inversionistas nos vendían a nosotros las rosquillas, ¿sí? Y los sí. snacks. Pues yo me tenía tanta confianza que me traje un contenedor entero de rosquillas y seguidito otro. Uy, ¿Y cómo te parece que no fui capaz de vender esas rosquillas? Se ablandaron porque llegamos en pleno verano, se envejecieron y casi que me tocó botar el 95% del ay, producto. qué difícil. Entonces mi esposa, como ya lo sabes, ella me dijo, se lo dije, que no se pusiera a traer tanto producto. Y le dije, bueno, y de una vez le digo que no solamente viene un contenedor, sino que vienen dos. Entonces ya te imaginas pues cómo se puso y eso fue tenaz porque ese segundo contenedor también llegó y no logré vender sino el 75%. Un contenedor le caben 2.500 cajas y yo vendí el 75%. El resto también hubo que botarlo. Pero pasaste del 5 al 75. Sí, Eso está muy bien. en el primero vendí el 5%, en el segundo el 25%. Ah, el 25. Entonces, pues lo que te cuento es cómo nosotros empezamos aquí con estos riesgos y con estos desafíos tan tremendos. Los primeros 5 años fueron muy, muy difíciles porque pues es conociendo el mercado, los diferentes canales, pero de cierta manera la escuela que habíamos hecho en Colombia nos sirvió muchísimo. O sea, los que Claro. vendemos y comercializamos y hacemos marketing y vendemos en Colombia, Colombia es una escuela impresionante. O sea, el que tenga una compañía en Colombia de cualquier sector sale a otro país y creo que nada le queda grande. Nada le queda grande porque Colombia es un país de mucha exigencia en todos los sectores que hay hoy en día. Entonces, después vendimos el totalidad de la empresa. Entonces, lo que nosotros vimos aquí es que había una oportunidad muy grande con los platanitos. No existían los platanitos aquí en la diversidad que nosotros los habíamos desarrollado en Colombia. En Colombia nosotros habíamos desarrollado el madurito, más Sí. o menos en el año 92, 93. Nosotros desarrollamos el madurito. Nadie lo tenía en Colombia. Y ese fue el primer producto que nosotros vimos que con ese producto podíamos ya nosotros llegar a más culturas, ¿sí? No solamente a los colombianos. Entonces, como ya no éramos socios de esta empresa,
con unos trabajadores de esta compañía que se independizaron con unos trabajadores de ellos, de esa compañía, montamos una empresa especializada de platanitos, porque pues digamos que no lo permitía lo que habíamos, el negocio que habíamos hecho, nosotros no podíamos vender en Colombia, pero sí podíamos vender en cualquier parte del mundo. Entonces montamos una pequeña fábrica para vender para producir los maduritos y nosotros empezar a comercializarlos acá. Entonces, ese sí fue derechito. Ese produjimos un contenedor de maduritos y se vendió el contenedor de maduritos. Y produjimos dos, y produjimos cinco, y produjimos 10, y todo se vendía. Y también empezamos a desarrollar el mercado de los plátanos verdes, pero con sabores. Eso tampoco, increíblemente, aquí en Estados Unidos no existía. Entonces empezamos a traer plátanos verdes con sabor a limón, con sabor a chile limón, con sabor a ajo. Entonces fuimos pioneros y empezamos a expandir la categoría de los snacks en esta estructura, pues, que es el platanito. También después empezamos a sacar los plátanos strips, los larguitos, que Sí. te digo, pues, sinceramente, bueno, la gente sabe que nosotros fuimos los que trajimos todos esas estructuras de ese producto aquí a Estados Unidos. También fue una locura. Después sacamos el tostón. En Colombia, el único cliente al que nosotros le vendemos en Colombia es a Primar. Cuando van a Primar, allá ven nuestros tostones y nuestros plátanos strips con verdes y también los maduros. Entonces, duramos del año 2000 más o menos al 2015 solos. O sea, Sin competencia. con unas competencias muy tímidas, como que ellos aprendiendo a manejar, a conocer el producto, y bueno, ¿no? En eso nos hemos mantenido hasta el día de hoy. Ya hoy en día, pues casi todos los países que producen plátano han venido a conquistar aquí también este mercado Mercado. que gracias a Dios se ha expandido de una forma gigante. En realidad nosotros con los plátanos creo que estamos es entrando a competir con los snacks que tienen que ver con las papas, las tortillas, que es el mercado grande aquí en los Estados Unidos. Pero Julio, Entonces, digamos que ahí cuando tú ves tú cuentas esa historia, esos 15 años, ¿cuáles fueron las cosas más difíciles que tú enfrentaste y cómo las solucionabas? Porque llegar a decir que uno entra a todos los supermercados en los 30 estados en los Estados Unidos es algo increíble. Hay muchos otros emprendedores hoy que les gustaría saber cómo hiciste, qué les dirías tú a ellos, cómo fuese empezar, entrar a los supermercados, que te aceptaran, todo eso, ¿cómo era? bueno, hay una parte bien importante que para mí es fundamental y es la parte espiritual. En realidad en Colombia, cuando yo estaba con esa angustia de no saber si me quedaba en Colombia o me iba para otro país, yo soy una persona muy espiritual, tengo una relación muy íntima con mi Padre Celestial, pues a través del Señor Jesucristo. Y yo le decía en ese tiempo, mira, ¿qué debo hacer? O sea, entonces hay una palabra en un libro que dice, escribe la visión y declárala en tablas. Y seguro se va a demorar, pero algún día se va a cumplir. Eso es lo que dice esa palabra ahí. Entonces, en un momento de intimidad, eh, él me dio esa palabra. Entonces yo dije, wow, entonces la voy a escribir. Y yo escribí todo lo que yo quería hacer y se la entregué a él. Y pues todo se empezó a confirmar cuando empezaron a salir los documentos, cuando se empezaron a dar las cosas, dije, bueno, lo que yo le escribí parece que me lo concedió porque todo eso se venía dando. Pero obviamente cuando llega uno aquí a este país, yo creo que este país se conquista de la mano de Dios, porque aquí este mercado es gigante, las inversiones que se tienen que hacer son gigantes, los riesgos. Entonces, yo viví muchas cosas sobrenaturales porque yo pienso que yo tenía ese respaldo de él, ¿sí? Como por ejemplo, o sea, nosotros no teníamos el dinero suficiente para venir a desarrollar un negocio como el que empezamos. O sea, los recursos no eran tan grandes como para arrancar una empresa y montar una fábrica y todo eso. Pero todo se fue dando. Entonces, la primera razón es tener una fe En Dios. inquebrantable.
O sea, tener la fe y tener claro que lo que tú estás logrando, que lo que tú estás edificando, casi que tiene la bendición de un ser especial, como lo llame cada persona, ¿no? En el caso mío es Dios y el Hijo de Él, el Señor Jesucristo. Entonces, definitivamente se necesita la fe. La otra cosa que yo pienso que nosotros teníamos era una meta clara, o sea, un objetivo claro, o sea, vender inicialmente las rosquillas y los platanitos, pero las rosquillas no tuvieron la aceptación que tuvieron los platanitos, ¿sí? Entonces, vender los platanitos en todos los Estados Unidos porque teníamos el propósito de sacar adelante este proyecto, pues obviamente para lucrarnos de un negocio, pero también de que hiciéramos un impacto en la sociedad, en la comunidad, ¿sí? Entonces, con eso cumplíamos las dos cosas. Nosotros nos lucrábamos de ese proyecto, pero también me encanta ver cómo llegan todos esos agricultores a la fábrica a llevar el platanito, ya sea en jeeps o en turbos o en Ujú. doble troques, y son cientos de agricultores. Yo creo que a nosotros nos venden plátano en la fábrica en Colombia más de 4.000 agricultores. Y es muy lindo porque esos agricultores, cuando tienen una finca que venden el café, que producen el café del plátano, el café, ellos recogen su plática en dos cosechas en el año, ¿sí? Y dos traviesas pequeñas, pero el flujo de caja ellos lo reciben es con la producción del plátano. Entonces, que ellos lleguen a nuestra fábrica, nos vendan el plátano y reciban su plática, eso es para ellos ir a trabajar con su flujo de caja para sus trabajadores, para su alimentación. Entonces, realmente eso era algo que mi esposa y yo queríamos hacer. O sea, poder sacar un producto que impactara en nuestro bello país, pues Claro. que es de donde nosotros somos. Y lo hemos ido logrando, ¿sí? Eso nos llena de mucho entusiasmo. Cada día son más los agricultores que se suman a producirnos los platanitos. Y bueno, se necesita mucha fe, se necesita tener un buen plan, un buen sistema de medición, pues, para que tú tengas una guía y, y sobre todo mucha constancia, mucha constancia. Aquí en este mercado, yo pienso que los que quieren venir a desarrollar algún producto aquí en los Estados Unidos necesitan ser especializados. O sea, Mm. cualquier nicho, cualquier producto, cualquier canal, esto es tan gigante que cuando uno trata de volverse un todero y de apuntarle como a todo, como que no le rinde. Sí. Pero si tú te especializas en algo, mira, si lo haces bien, si lo haces con excelencia, lo haces con profesionalismo, tú puedes empezar a abarcar con cualquier producto, con cualquier cosa, ya sea en el estado de la Florida, en Miami, pero quizás de pronto puedes ir abarcando otros estados y cuando menos piensas puedes estar vendiendo en todos los estados. ¿Cómo Pero sí necesitas hay ahí? que especializarnos, sí hay que especializarse en algo. De ¿Estás hecho, usando? nosotros, de hecho, nosotros somos especializados en plátano. Hoy en día Sí. tenemos no solamente la fábrica de Colombia, sino que ya tenemos una fábrica de Costa Rica que produce solamente plátano y acabamos de adquirir otra en Ecuador que también es de solo plátanos. Y el otro negocio que nosotros encontramos en el año 2002 fue que increíblemente no existían las marcas de productos de consumo en la parte de alimentos, de snacks, de Colombia aquí en los Estados Unidos. Ejemplo, aquí no existía el Bombombún, no existía el Coffee Delight, no estaba el Chocorramo, no estaba el Super Coco. Entonces ahí yo dije, no, mejor dicho, entonces me fui a visitar esas empresas y a pedir la distribución de esas empresas, de esos productos. Y adivine qué, me la dieron, porque pues como no tenían a nadie, Qué entonces bueno arrancar. nos dieron esa representación. El primer producto que trajimos nosotros representado fue Colombina. O sea, el primer contenedor de Bombombún y Coffee Delight que llegó a los Estados Unidos lo trajo Barber International. Mm. Y así sucesivamente empezamos a buscar compañías y pues casi todas las que tocábamos nos las entregaban.
pero sabiendo que el producto colombiano, por su vestidura, por sus empaques, por sus sabores, por todo lo que tiene que ver el producto colombiano, es un producto muy nostálgico, ¿sí? Y va casi que dirigido es al 100% de los colombianos. Entonces, sabíamos que nos teníamos que especializar ahí, pero era literalmente llegar a un mercado de colombianos que está, no sé, alrededor de 5 o 6 millones de colombianos en todo Estados Unidos. Entonces, digamos que ese sería como la oportunidad que tendríamos de expandir estos productos. De que estos productos lleguen a otras etnias, a otras culturas, a otros consumidores de otros países no depende tanto de uno, sino que depende de la fábrica que los produce, ¿sí? O sea, una alpina, si una alpina desarrolla su avena para que la avena no solamente la identifique el colombiano, sino que también la identifique el dominicano, identifique una bebida el puertorriqueño, el ecuatoriano, ¿sí? Son ellos los que ellos deciden si sacan una bebida donde no sea tan evidente que es colombiana, sino que sea algo más, como te digo, para el consumo de todas estas comunidades. No depende tanto de uno en ese tipo de productos, que de verdad te lo digo, casi ninguna empresa de Colombia lo ha hecho. No, ninguna ha dado como ese paso. Julio, digamos, cuando uno como empresario empieza en los Estados Unidos acabando de llegar, uno ve que las cosas son muy diferentes, ¿cierto? Que hacer negocios en Colombia versus hacer negocios en Estados Unidos. ¿Qué pensarías tú que es lo más clave para saber para un empresario que está empezando en ese sentido? Usted ya no está haciendo negocios en Colombia. ¿Qué tiene que saber para que le vaya bien en los Estados Unidos? Miren, aquí no saltarse las reglas y los procedimientos, porque nos ha tocado ver muchas empresas del mismo sector en el que nos encontramos que se saltan las reglas y se saltan los procedimientos y las normas que tienen aquí establecidos. Digamos que engañan a los inspectores, engañan las organizaciones. Y tú puedes estar creciendo tu negocio, tu empresa, pero si en algún momento te llega una inspección, te llega una supervisión o algo, se te cae todo el castillo. Es como si construyeras algo sobre un castillo de naipes en la nieve, en la arena. O sea, primer recomendación, sujétese a todas las normas, a todo lo que te pidan aquí que debes cumplir. No, uno no se las puede tratar, uno no puede tratar aquí como de que no, los americanos yo les puedo hacer esto, lo uno, lo otro. No sé si en estos días viste una noticia de que a la marca Margarita le habían puesto una sanción de que no podían volver a traer productos aquí a los Estados Unidos y Margarita es de Frito-Lay. Sí, Sí, eso salió en Colombia, que estaba vetada. ¿Y por qué? Porque resulta que eh, empresas que exportan de Colombia, empresas pequeñas, CI, comercializadora internacional, mandaban productos como el golpe, que tiene papa, plátano y chicharrón, lo mandaban aquí a los Estados Unidos y aquí a Estados Unidos no se puede traer nada que tenga cárnico, nada, nada que tenga y lo proteína. traían. Entonces ellos traían ese chicharrón, ese paquete que traía chicharrón, y engañaban en los documentos al inspector. Decían que eso eran papas y que eso Ah, eran platanitos. claro. Y así lo traían por mucho tiempo, ¿sí? Y es más, hasta creo que todavía lo siguen trayendo después de ese anuncio que salió tan delicado. Entonces, pues la recomendación es hagan todo con las reglas de Estados Unidos para que tengan una compañía sólida, una compañía firme y no que de pronto algún día se les vaya a derrumbar el castillo que estén construyendo o el proyecto que estén construyendo. Esa está una muy buena recomendación. ¿Cuáles pensarías tú que serían como los tres pilares para que a uno le vaya bien en los Estados Unidos? Bueno, como te digo, digamos que ese pilar no lo metamos dentro de esos tres pilares, pero el primer pilar es el sobrenatural. O Sí, sea,
Tú tienes que tener el apoyo sobrenatural porque tú haces lo posible y él hace lo imposible. ¿Sí? Qué buena esa. Sí, o sea, es así de sencillo. Un ejemplo, o sea, como te digo, no quiero hablar de espiritualidad aquí, pero por ejemplo, en nuestra iglesia dicen, hey, Jesús dice, vaya ore por los enfermos. Entonces, la obediencia es vaya ore por el enfermo, que yo veré si lo sano. Pero usted al menos sea obediente, vaya ore por ellos. Qué Eso, bueno. cualquier persona puede hacer eso, ir a orar por un enfermo. Pero tú no vas a hacer el milagro de sanarlo, pero el de arriba sí. Entonces yo digo que en los negocios es lo mismo. En los negocios no se puede venir uno solo con la estrategia o el capital o la visión que tengas, porque pienso que tú necesitas el apoyo de alguien sobrenatural. Entonces, no pongamos eso dentro de esos tres pilares, pero Bueno, pienso yo que es bien importante. Los pilares, primero que todo, tener formar un equipo. Eso es fundamental. Lo primero que deben de hacer unos emprendedores o cualquier persona que quiera venir es forme un equipo. En el caso mío, el equipo lo formé con mi esposa. Éramos los dos. Y ahí empezamos a diseñar la estrategia. Bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo uno, vamos a hacer lo otro. Después se juntó nuestra hija mayor, entonces ya éramos tres. Después llegó una contadora, éramos cuatro. Después llegó un vendedor, éramos cinco. Y mira, increíble porque de ese equipo, hoy en día tenemos más de 800 trabajadores mm, increíble. repartidos entre Ecuador, Costa Rica, Colombia y Estados Unidos. Entonces, pienso que pienso que es importante la formación del equipo, así sea con tu cónyuge o con un socio o con una persona. ¿Sí? Eso es lo primero. Bien. Después de que tienes un equipo, pues organiza y establece una visión, o sea, a dónde queremos llegar, un propósito, que no solamente sea en beneficio de la empresa, sino que también tenga un impacto, ¿sí? Y diseña un sistema, ¿sí? Diseña un sistema que puedas estar midiendo a dónde tú quieres llegar, para que constantemente estés mirando esa ruta, estés mirando a través de ese sistema que tú hayas decidido si estás logrando a dónde quieres llegar. ¿Sí? Yo pienso que esas son las cosas, los tres pilares que, que yo les podría compartir. eh, la parte financiera, si tú tienes una muy buena estrategia, a veces la parte financiera es importante, pero no tan importante, ¿sí? Sí. Porque a veces, pues te lo digo porque a mí me ha tocado ver en nuestro campo empresarios que han venido aquí con $500,000 y en 6 meses no tienen nada. Me ha tocado ver de 1 millón, de 2 millones, de 5 millones de dólares y los han perdido, ¿sí? Y me ha tocado ver gente que llega con $50,000, $100,000 y hoy en día tienen compañías gigantes. Porque tienen Simplemente, visión. sí, y tenían una buena estrategia, simplemente tienen una buena estrategia, Bueno, tienen un buen equipo, tienen una buena visión, tienen un sistema y eso les ha permitido avanzar y crecer. Yo creo que los que nos están escuchando o tú conocen muchas personas que han arrancado con muy poquito capital y han creado un negocio gigantesco. sí. Bueno, vamos a pasar a otro tema y es que dentro de unos días te van a dar un gran reconocimiento en la Cámara de Comercio Colomboamericana por tu historia y por todo lo que has hecho. ¿Qué sientes al recibir ese premio y qué significa para ti eso? Bueno, pues para mí significa mucho, aunque yo soy una persona de bajo perfil. De hecho, ya había cancelado esta Entrevista. entrevista días atrás porque no me gusta ser como muy llamativo y todo esto, pero la cámara me dijo, Julio, yo creo que no solamente a ti, sino todo tu equipo, todo el esfuerzo, todo el impacto que has tenido
trayendo la cantidad de productos que traes durante casi ya 25 años. Has sido una persona influyente de los colombianos aquí en los Estados Unidos. Has enviado cantidad de divisas, has generado muchísimos trabajadores a todas esas empresas que representas. De verdad que, pues, es un honor darte ese galardón y celebrar eso que has hecho tú en cabeza tuya, pero junto con tu esposa, con tus hijas, con tus ejecutivos, tus aliados. Y yo le dije, pues sí, la verdad que sí, vamos a recibir ese galardón, porque si me pongo a mirar hacia atrás, y la verdad que es algo muy lindo y bueno, le doy gracias a la Cámara que nos escogió para darnos ese galardón. Vamos a disfrutarlo y a celebrarlo y a tomar ganas para seguir creciendo todas estas empresas y todos estos negocios. Sí, pues totalmente de acuerdo con esa trayectoria tan bonita. Es un orgullo y además para la cámara un orgullo tenerte dentro del grupo porque les estás con esta conversación que te agradezco mucho, enseñando muchas cosas a todos los que o acaban de llegar o ya llegaron y necesitan aprender a crecer. Ujú. Claro que sí. Otra pregunta que te voy a hacer es la mezcla cultural y de personal dentro de tu compañía con personas americanas. Porque a veces pensamos que si trabajamos con americanos, ellos nos van a ayudar a guiar el negocio en los Estados Unidos. ¿Cómo ves esa parte? ¿Crees que es bueno hacerlo? ¿Crees que no? ¿Cómo lo ves? No, total, o sea, total. De hecho, mira, por ejemplo, nuestros productos, cuando empezamos a traer los productos de Colombia, los nostálgicos, todos los empaques tenían una bandera y tenían el corazón de Colombia. En el caso de nosotros decíamos, quita todo eso porque si no, entonces ese producto va a llegar y lo va a ver un consumidor de Guatemala y va a decir, ah, no, esto es colombiano, va a llegar un venezolano. Entonces, no, uno aquí tiene que abrir la mente, ¿sí? Tiene que ensanchar las estacas, porque si venimos a conquistar un territorio donde hay tantas culturas, o sea, hay que abrir la mente y pienso que uno en la organización tiene, no, por lo menos nosotros aquí tenemos trabajadores venezolanos, dominicanos, chilenos, peruanos, americanos, o sea, y creo que es pues es enriquecedor poder compartir con ellos sus diferentes costumbres y sus diferentes gustos. Nada más la forma en cómo se comunican, su forma de hablar, y se da cuenta uno que, pues, que la diversidad de la cultura que se vive aquí es espectacular. Yo pienso que sí, aquí hay que cambiar ese chip de que solamente se trabaja con colombianos o que se llega a los colombianos. No, aquí hay que cambiar esa mentalidad. Excelente. Bueno, cuéntanos en tu visión cómo ves el ingreso de colombianos a las empresas en Estados Unidos. ¿Cómo lo ves hoy y cómo piensas que esto va a evolucionar en los siguientes 5 o 10 años? Tú dices como profesionales, ejecutivos. Sí, los colombianos que quieren venir a ser empresarios, emprendedores. ¿Cómo ves Ok. tú los emprendimientos colombianos que llegan a los Estados Unidos hoy y cómo va a ser esa trayectoria de esta gente en 5 años o en 10? Mira, yo te voy a decir algo. Primero, lo que te decía, los colombianos tenemos muchas capacidades, ¿sí? Aquí lo que tienen que es mirar la cantidad de oportunidades que hay. Una de las personas que yo veo aquí en Estados Unidos, que los admiro mucho, son los cubanos. Los cubanos llegan en las condiciones que todos sabemos que llegan aquí a Estados Unidos. Y yo me pongo a ver que, por ejemplo, un cubano te monta una compañía, o sea, primero que todo saca una licencia de algo, ¿sí? De cualquier cosa, de aire acondicionado, de pérgolas, de calefacción, de plomería. Ellos sacan la licencia de algo, son juiciosos. Así sean doctores o lo que sean en Cuba, pero ellos vienen y sacan una licencia. Y después con esa licencia montan una compañía y se especializan en esa licencia que ellos sacaron, ¿sí? Entonces, cuando menos piensas,
tú ves un cubano de ellos, por ahí que tiene una compañía de cualquier cosa y es una compañía organizada, es una compañía próspera. El cubano entonces ya tiene su casa, su mansión a veces, su bote, su yate, se da tremendas vacaciones y tiene una compañía de pérgolas. Entonces uno le dice, venga, señor Kempis, ¿y usted qué? No, es que yo me hago mis 50, mis 70 pérgolas en el mes y eso me da un profi, wow. Y solamente hace pérgolas, solamente hago pérgolas. Y así sucesivamente, yo me pongo a ver estos cubanos y son ejemplares, son increíbles, ¿sí? Entonces yo digo que un colombiano si no quiere tomar la oportunidad de coger algo, algo que necesita el país, porque este país necesita todo ese tipo de compañías especializadas. Sí. Por ejemplo, un General Contractor. O sea, si saca la licencia, si se esfuerza 1, 2 o 3 años para sacar esa licencia, el día de mañana puede hasta llegar a poder construir un edificio, una casa. Entonces, especializarse en algo. Que tienen todas las posibilidades, la tienen todas, pero sí pienso que deben especializarse y si es posible sacar esas licencias para que pues puedan expandir su negocio, pero Así las es. tienen todas. ¿Cómo ves tú que está afectando a los negocios todo el momento geopolítico que estamos pasando con las tarifas, con estas diferentes cosas que pasan hoy? ¿Cómo ves este momento para los negocios? Bueno, eh, situaciones difíciles siempre van a haber. Mira, en el año 2000 cuando nosotros nos vinimos para acá, el plan estaba interesante porque el dólar estaba a 2.800, entre 2.800 y 3.000 pesos el dólar. Entonces, la venta de los productos teníamos un margen espectacular. Ujú. Pero cuando llegó el presidente Uribe y le trajo esa seguridad, esa inversión al país, todo esto, el dólar se puso a 1.700 pesos, entre 1.700 y 1.800. Mira, en el año 2003, 2004, 2005, veíamos, vendíamos contenedores de platanito y no veíamos un peso. O sea, casi que se cubría. Y yo decía, bueno, aquí vamos a estar, no vamos a dejar de vender, vamos a seguir trabajando. Y era muy duro. O sea, estábamos viendo una situación compleja. Y eso duró como 4 años. 4 años fuertes porque el dólar estuvo muy bajito en todos esos años. Hoy en día estamos con todos estos compromisos con las grandes superficies y caen estos benditos aranceles. Sí, Entonces, claro, eso lo pone en una situación muy compleja. Gracias a Dios, los aranceles en el sector de los plátanos, Ecuador tiene el 15%, Colombia tiene el 10% y Costa Rica tiene el 10% y Honduras tiene el 10%, Guatemala tiene, todos los que producimos plátano tenemos arancel. Digamos que por lo menos estamos iguales. en iguales condiciones. Pero igual mientras todo esto pasa, que las grandes superficies acepten los nuevos precios, que se acabe la incertidumbre de si es que esto es provisional o es definitivo, eso golpea muchísimo la caja, durísimo, Claro. porque es que son una cifra, o sea, lo que nos toca pagar a nosotros mensualmente de aranceles es una cosa impresionante. Entonces, yo digo que uno tiene que estar preparado porque cuando no es una situación es la otra. Siempre hay algo, pero eso no lo puede a uno limitar pues para uno salir porque a montar un negocio, a desarrollar una empresa y a sacar adelante un producto. Yo pienso que eso no puede limitarlo a uno. Claro, claro, claro. Siempre habrá algo que Sí, sea difícil y que necesitamos superar, sea como sea. sí, claro, siempre va a haber algo, siempre. Yo creo que eso no puede ser una limitación. Igual la gente necesita seguir consumiendo, la gente necesita seguir comiendo, la gente necesita seguir vistiéndose, la gente necesita transportarse. O sea, tanta gente que hay que tiene tanta necesidad que nada de eso va a dejar de pasar porque estemos viviendo cualquier problema sociopolítico o socioeconómico, ¿no?
claro. Bueno, para cerrar, ¿qué les dejas de mensaje a los emprendedores colombianos que vienen a tener sus negocios acá en Estados Unidos? Bueno, o sea, que verdaderamente, si ellos quieren venir a explorar aquí, a tener un negocio en los Estados Unidos, ¿tiene que ser en los Estados Unidos o en cualquier parte? Pues aquí, porque pues estamos analizando cómo se ve en este país que llegue un colombiano que haga un negocio nuevo. ¿Qué le dices tú a ese hombre que acaba de llegar y que va a empezar su negocio? Bueno, lo primero es que se venga con todas las reglas, ¿sí? Que se traiga una buena estrategia, sobre todo, una buena estrategia. Que encuentre ese producto o ese servicio y que se especialice en ese producto o en ese servicio que vaya a ofrecer. Que no empiece a picar aquí, a picar allá, porque eso no rinde. Aquí en este país no rinde, ¿sí? Que cuando llegue, si llega, que empiece a estudiar inglés. Si está allá, que empiece a estudiar inglés, ¿sí? Eso es algo Antes de bien, venir. bien importante. O sea, que empiece a mostrar eso. Te lo digo porque para mí eso ha sido un complique, el aprender el inglés, porque no lo aprendí de joven y estamos en un estado donde aquí todo el mundo habla español. Sí. O sea, llegar yo a un McDonald's o llegar a cualquier sitio a pedir un producto en inglés es como si yo llegara en Medellín a McDonald's a hablar en inglés. Aquí en Así la es. Florida, ¿no es cierto? Sí, sí, Tú así vives es. aquí en la Florida No, yo estoy en Connecticut, pero he vivido muchos años en Florida y lo entiendo y esto perfectamente. aquí es como si usted Sí, estuviera en Medellín, entonces ¿usted por qué va a llegar a McDonald's de Medellín a hablando hablar en inglés. inglés? No, 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 tranquilo que yo te hablo español. Aquí pasa eso, pero no quiere decir si la persona se viene aquí a Estados Unidos, aquí a la Florida, que no necesitas el inglés, ¿no? Porque si tú empiezas a hacer contactos y tú empiezas a hacer negocios en otros estados donde definitivamente sí se Nadie habla necesita el español. inglés, pues entonces es importante que des ese paso de empezar a estudiar inglés. Yo he contado con la fortuna de que ya hoy en día tenemos aquí directivos y ellos son los que están todo el tiempo con los compradores y ellos, todas las personas que se contratan aquí hablan inglés, mis hijas hablan inglés y yo chapuceo en inglés. Pero ese es un Pero es consejo un muy muy buen importante. punto, muy buena Ese, recomendación. ese es un consejo muy importante para los que están pensando llegar aquí a, a los Estados Unidos. Traer esa estrategia y, y definirse por algo y especializarse. Especializarse, eso está muy bueno también. Especializarse. Básicamente es eso. Pues Julio, muchas gracias por este rato. Nos has dado una gran cantidad de conocimientos y de puntos muy importantes que pueden ser parte de lo que un nuevo emprendedor deba considerar cuando viene a este país. Tu historia es una historia realmente inspiradora, ¿cierto? Que llegaste, creciste, no vendías nada y ahora vendes más de 30 estados. Así que pues nos sentimos súper orgullosos en la Cámara de que seas miembro y de que sigas construyendo y sigamos construyendo todos estas empresas que vienen de Colombia, que pueden crecer como ha crecido Julio, que pueden inspirar, que pueden generar oportunidades tanto a los colombianos como lo haces tú en otros países latinoamericanos y aquí mismo. Pues es una cosa de admirar. Así que Muchísimas gracias. muchas gracias por este rato. María Fernanda, muchísimas gracias y espero que lo que no soy un gran expositor, pero espero que lo que les compartí les sirva a los que van a escuchar el video, la entrevista. Fue Pues con muchas mucho gusto gracias. y muchísimas gracias, María Fernanda. Bueno, ya nos veremos. Gracias. Bueno, chao, que Chao, estés chao. bien.